Buenos días, hermanos, buenas tardes o buenas noches, ¿no? Dependiendo del horario que estén asistiendo a este video. Pues en primer lugar, mi nombre es David Godoy, soy brasileño, así que mi primer idioma es el portugués. Por lo tanto, si yo digo algo que no entienden, quizás, quiero que sepan que no estaré hablando en lenguas extrañas o en lenguas angelicales, estaré hablando en portugués, ¿ok? Porque mi primer idioma es el portugués, después viene el inglés, después el español. Pues, muy bien. Gracias por la oportunidad de predicar hoy día, Pastor Rey. Qué privilegio estar aquí con ustedes trayendo la palabra de Dios. Y hablaremos hoy día sobre crisis. ¿Por qué Dios permite las tormentas en nuestras vidas? ¿No? Hemos pasado un tiempo de crisis sanitaria con el COVID-19, una crisis global, una pandemia de hecho. Pero también vivimos en una época donde hay varias crisis en nuestra sociedad. Algunos ejemplos. Mis hijos le preguntaron si quieren ser llamados de él o ella en la escuela. Son dos varoncitos, ¿no? Tenemos una crisis moral. Tenemos una alta crisis una alta tasa de divorcio, porcentaje de divorcios en familias dentro y fuera de la iglesia. Tenemos una crisis familiar. Pues maridos y mujeres que no se entienden, crisis conyugales. Tenemos una polarización entre la ideología de la derecha y de la izquierda y personas, amigos, familiares, parientes que dejaron de hablar por eso. Quizás tenemos también una crisis política en este país, pues mucha gente sin empleo, ¿no? Desempleo a causa de la pandemia, una crisis económica en muchas familias. Y la Biblia nos enseña qué hacer en tiempos de crisis. La Biblia nos enseña qué hacer, a quién ir en tiempos así difíciles. Y la definición de crisis es que son periodos de problemas y pruebas, ¿no? O periodos de problemas y pánico, ¿no? El origen de la palabra crisis viene del latín y tiene la misma equivalencia de la palabra viento. Recuérdense de eso, ¿ok? Y una crisis que tiene que ver con periodos de pruebas y problemas y pánico. Pues, y para ilustrar, para que podamos aprender sobre ese tema, no hay una historia mejor que la historia que está en Marcos capítulo 4, versículos 35 hasta el versículo 41, donde vimos Jesús cruzando una tormenta con sus discípulos. Así que por favor abra sus Biblias ahí donde está, su teléfono, en el capítulo 4 de Marcos, para que podamos leer los versículos 35 al versículo 41, que dice así: Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos los despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban, los discípulos, espantados y se decían uno a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Qué historia! Y antes de que hablemos de las lecciones de esta historia, vamos a pausar para orar a Dios. Amén. Señor, muchísimas gracias por su palabra que nos enseña, que nos instruye, que nos bendice tanto. Y te pedimos ahora, Señor, que abra nuestras mentes para entender, en nuestros corazones para aceptar lo que tú tienes para tu iglesia hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el versículo 35 dice que ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Y aquí, si empezamos a entender el contexto, a estudiar el contexto de este pasaje, Jesús pasó el día enseñando en la orilla del mar de Galilea, había sanado gente, había predicado el evangelio. Era un día típico, un día común de su agenda, ¿no? De su schedule ahí en su ministerio. Y los 12, Él les dijo a sus discípulos, ¿no? Que eran los 12 escogidos a dedo para dar seguimiento a su ministerio en la tierra después que Él fuera crucificado y ascendiera a los cielos. Y Él dice, crucemos al otro lado. Hermanos, cuando Cristo habla a sus discípulos,
a sus siervos, a quien sea. Él no pide, Él no sugiere, Él ordena. Así que Él dijo, crucemos. Por lo tanto, los discípulos no tenían alternativa que no fuera obedecer al orden de Cristo. Y obedecieron, subieron las barcas y fueron para el otro lado. Pero crucemos para dónde, ¿no? Estaban ahí en el mar de la Galilea. El mar de la Galilea, de hecho, no es un océano abierto, es un lago, y yo he tenido el privilegio de estar ahí en Israel, en este lago, gracias a Dios, en un día que no hubo tormenta, pero he tenido el privilegio de estar ahí en una barca y cruzarlo en una barca. Es una barca que tiene más o menos 21 kilómetros de longitud y 13 kilómetros y 12 kilómetros de ancho, ¿no? Los que entienden mejor las millas son como 13 millas por 7 millas y medio, ¿no? De tamaño. Así que cruzaron el mar de la Galilea y versículo 36 dice que dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba y también lo acompañaban otras barcas. Mira qué interesante. Hay momentos que para que uno obedezca a Cristo hay que dejar la familia, los amigos, el lugar que nos hace sentir seguro, ¿no? Y eso fue exactamente lo que los discípulos hicieron. Dejaron para atrás las personas para quien estaban ministrando, quizás sus parientes, hijos, esposos, se fueron para el otro lado. Quizás si los discípulos y las personas de las otras barcas hubieran mirado el pronóstico del tiempo, no hubieran subido en esta barca ese día, ¿no? Quisiera si hubiera el weather forecast, ¿no? Ahí viene lluvia, tiene 78% de lluvia, de granizo, de nieve, lo que fuera. Quizás ellos hubieran quedado ahí en la orilla del mar y no hubieran subido, pero no había eso en ese entonces. Y fueron, no tenían la opción de quedarse porque Dios les había dado una orden. Y aun cuando nosotros como cristianos, como creyentes, estamos en el centro de la voluntad de Dios, aun cuando nosotros estamos en obediencia, no en rebeldía, pero en obediencia, escuchando a la voz de Dios, haciendo lo que Cristo nos pide, pasamos por tormentas. Las tormentas no son apenas para las personas rebeldes que están lejos de Dios, pero Dios también permite a sus hijos, a sus discípulos, a sus siervos, a pasar por tormentas, como vimos aquí en este pasaje. Así que se fueron y los discípulos y las otras barcas, no sabemos cuántas barcas son, si son 2, 3 o cuántas personas estaban en la barca, pero sabemos que fueron para el otro lado. Y desde 37, y se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban a la barca, tan que ya comenzaba a inundarse. Hermanos, podemos hacer la inferencia aquí que la misma tormenta que sintió Jesús y sus discípulos en su barca, también sintieron las otras barcas. En otras palabras, las mismas olas que azotaban la barca de Cristo también azotaban y inundaban las barcas de las otras personas. Así que es posible que cuando nosotros estamos haciendo algo que es la voluntad de Dios, algo que fue mandado por el propio Dios, personas de nuestro alrededor también sufren con las consecuencias, ¿no? O con las implicaciones quizás. Quizás cuando una persona pasa por una enfermedad, un cáncer, lo que sea, sus familiares sienten el impacto de la enfermedad. Si un hombre como el papá, el proveedor de la casa, tiene desempleo, sus hijos y su esposa van a sentir el impacto económico, ¿no? Personas que pasan por familias que tienen hijos pródigos, hijos que se van o hijas que se van, sienten, ¿no? El hijo que se queda y los papás sienten el impacto de la ida, de la salida del hijo o de la hija de la familia. Por eso las personas a nuestro alrededor siempre sienten las tormentas por las cuales pasamos nosotros. Pero también hay muchas lecciones que podemos aprender aquí con este texto. En primer lugar, ¿por qué Dios permite las tormentas en nuestras vidas? En primer lugar, las crisis nos hacen ir hacia Cristo para pedir su ayuda. Versículo 38. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos los despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Mira qué interesante. A mí me encanta que el evangelista Marcos, el autor de este texto, incluye que Cristo estaba durmiendo.
Porque al incluir eso en el texto, si eso él muestra, él prueba que Jesús era completamente humano. Jesús dormía, comía, tenía calor, tenía frío, tenía cansancio después de haber trabajado todo el día, etc. Y necesitaba descansar también y recuperarse también. Pero también vemos que él tenía, pero también sabemos, mira, que por lo menos 4 de los 12 discípulos, 4 de los 12 discípulos eran pescadores. Otros pasajes de la Biblia nos dice que Pedro, Andrés, Juan y Santiago o Jacobo eran pescadores. Un tercio de los 12, ¿no? 4 de 12 son personas que eran acostumbradas a estar en el mar. Eran personas que eran acostumbradas en manejar la barca. Eran personas que salían durante el día o quizás la noche para pescar y seguramente ya habían pasado por otras tormentas antes. Pero en ese momento, los expertos, los pescadores, Andrés, Pedro, Juan, Jacobo, no sabían lo que hacer. Pero fueron a la persona correcta, fueron hasta Cristo pedir ayuda. Fue un grito de desespero. Señor, no te importa que ahoguemos. Era un grito en otras palabras, de ayuda, pidiendo ayuda. Y eso nos hace recordar nos hace pensar que muchas veces, hermanos, tenemos problemas que nadie nos puede ayudar. No hay pastor, psicólogo, psiquiatra, mentor, jefe, patrón, doctor, consejero, consultor financiero, terapeuta, amigo, mamá, papá, mejor amigo, lo que sea, que nos puede ayudar, pero Cristo sí lo puede. Y la Biblia dice en Mateo 7, versículos 7 y 8, pedid y es que lo hará. Busquen y encontrarán. Llamad y abrir se quiere, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abre. Lucas 17, capítulo 17, versículos 12, 13 dice, y entrando en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Aquí vimos muy claramente que cuando pedimos ayuda, Cristo nos ayuda. Que cuando necesitamos una intervención divina, Él interviene al favor de sus hijos cuando es de acuerdo con su voluntad y para su gloria. Déjenme contarles una historia. Hay una historia que una vez llegó un jovencito ahí en el cielo y él fue recepcionado por el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, que les llevaron para conocer el cielo y caminaron en las calles de oro, fueron ahí en las canchas de pasto verditas, jugar el fútbol celestial. Ahí vieron los ángeles alabando a Dios con las arpas, conocieron a Cristo y a los mártires de la fe, ¿no? De la historia de la iglesia, y finalmente llegaron como un warehouse, ¿no? Una casa muy grande con diferentes cajas de varios niveles, cajas grandes, pequeñas, y en estas casas tenían etiquetas, y las etiquetas tenían ahí nombres, fechas, dirección, estado, país, etc. Algunas fechas, algunas cajas decían para José Sánchez en Vista, California, y decía sanidad del cáncer. Otra caja decía María Guadalupe, ¿no? Suárez de México, Guadalajara, etc. Y decía ahí un marido. O para otra caja decía Juan Martínez de Mexicali, México. Ahí decía un nuevo empleo. Y el jovencito le preguntó, el jovencito curioso, ¿no? De ver ahí tantos nombres que él conocía, de personas que él era de su convivencia, con varias situaciones diferentes. Él preguntó, ¿pero qué son estas cajas, apóstol Pablo y apóstol Pedro, aquí en el cielo? Y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro le dijo, pues estas cajas contienen muchas bendiciones que Dios tenía separadas para su pueblo en la tierra. Pero como ellos nunca pidieron, como ellos nunca oraron, como nunca pidieron ayuda o pidieron a Dios, estas bendiciones nunca salieron del cielo. Hermanos, saben que esta historia no está en la Biblia, pero ilustra un punto muy interesante de Juan 15, 7, que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieren y se va a hacer.
Si estás pasando por un problema, si estás pasando por una crisis, un periodo de pruebas, probaciones, pánico, vaya hasta Cristo a pedir ayuda. Pida ayuda al único que podrá ayudarte en cualquier situación. Muy bien, pues aquí en versículo 39 dice, Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Número 2, segunda lección, ¿por qué Dios permite las tormentas en nuestras vidas? Número 2, las crisis permiten que Cristo manifieste su poder. Las crisis permiten que Cristo manifieste su poder. Al reprender al viento, cuando leemos que Cristo dormía en el cabezal, vemos que Jesús era completamente humano. Y al leer que Jesús le dio orden al viento, al mar, a la naturaleza, vemos que Cristo era 100% Dios. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, tenía todos los atributos de Dios el Padre. Por lo tanto, Él podría dar orden a la naturaleza y la naturaleza le iba a obedecer, como ocurrió este día. Hermano, yo he ido a lugares muy calientes. He ido a lugares muy fríos. Me recuerdo una vez, estaba en Boston, Massachusetts, en el invierno, y ahí la temperatura estaba menos 20 Fahrenheit. Una vez me fui a Toronto en el invierno, Toronto, Canadá, y estaba ahí como menos 25 Fahrenheit. Una vez estaba en la África y la temperatura estaba como 125 Fahrenheit. Una vez aquí en el centro, cerquita de nosotros en California, estaba como 120 Fahrenheit. No me gustan esas temperaturas extremas, pero aún mismo, pero en cualquier uno de esos lugares, si yo hubiera dado orden al tiempo para cambiar de temperatura, el tiempo no me iba a hacer caso, porque yo no tengo este poder de cambiar la naturaleza, pero Dios sí lo tiene, y Él puede hacerlo cualquier cosa. Él puede hacer milagros. Una agüita. Pues, Él puede hacer milagros. Y la definición del milagro, de la palabra milagro, viene del latín miraculum, del verbo mirare, que significa maravillarse. La definición de milagro es una ruptura obvia de las leyes de la naturaleza que solo podría explicarse por un acto de la intervención de Dios en el curso normal de los acontecimientos. Hermanos, servimos a un Dios, alabamos a un Dios, predicamos de un Dios, oramos a un Dios, seguimos a un Dios que hace milagros. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, que es Dios, que tiene todos los atributos de Dios el Padre, ¿ok? Este Dios que convirtió el agua en vino, el Dios que hace el machete flotar, es el mismo Dios que abrió el mar rojo, ¿no? Es el mismo Dios que resucita muertos, es el mismo Dios que multiplicó panes y peces para alimentar a las multitudes. Y es el mismo Dios que puede intervenir en su problema, en su crisis, para hacer lo que apenas Él puede hacer. Basta que usted le vaya hasta Él para pedir ayuda para que Él manifieste su poder. Lucas 1:17 dice, para Dios nada es imposible. La palabra nada incluye lo que está pasando tú mismo ahora en esta hora, en este momento. La palabra nada incluye problemas familiares, financieros, económicos, conyugales, matrimoniales, ¿no? Problemas con la crianza de los hijos, problemas con su fe, problemas espirituales, cualquier tipo de problema. Para Dios nada es imposible. Me recuerdo de cuando nació mi hijo, ¿no? Mi esposa y yo somos casados ya casi 17 años y nuestro primer hijo, David, nació hace 15 años atrás. Y los 9 meses del embarazo fueron fantásticos, no hubo ningún problema, pero en el día que nació David, él tuvo un problema y le faltó el oxígeno en el cerebro. Él aspiró secreción, nació sin coloración, sin movimiento muscular, sin respirar y él fue directamente para el NICU, ¿no? la área del hospital de cuidados intensivos, ¿no? Para niños.
Y llegando ahí, le atendieron, gracias a Dios. Él sobrevivió y pasado algunas horas el médico que hizo el PAT, que estaba ahí, que le cuidó a él, me dijo, señor David Godoy, quiero que sepas que su hijo tuvo problemas muy serios, que le faltó el oxígeno en su nacimiento, que nació sin coloración, sin movimiento muscular, sin respirar, aspiró secreción, y si acaso él sobrevive, él tendrá secuelas por siempre, secuelas biomecánicas, cognitivas, en otras palabras, no va a caminar, no va a hablar, vivirá en un estado vegetativo. Y para mí fue una noticia muy triste porque era nuestro primer hijo. Y queríamos, ¿no? Y pedimos a Dios y pasamos los 9 meses orando a Dios para que Él viniera con salud y que pudiera ser un hombre temente a Dios que impactara su nación y su generación. Y lo amaríamos de cualquier manera. Pero me recuerdo muy claramente que esperé que el médico terminara de hablar. Y le dije, Señor, doctor, gracias por avisarme lo que está pasando, pero nosotros vamos a orar y creemos que Dios puede hacer un milagro. Y el médico me miró a mí enojado y me dijo, no estoy hablando aquí de milagro, estoy hablando de biología. Y de acuerdo con las leyes de biología, de la medicina, lo que pasó con su hijo hoy significa que él tendrá secuelas por siempre. Y yo le dije, pues, ok, entiendo que su posición es hablar de biología, pero mi posición como papá es apegarme en la fe que tengo en Dios, es confiar en Dios para que Él haga un milagro. Y hermanos, pasado 15 años, mi hijo tenía el pronóstico que no iba a hablar. Él habla 2 idiomas, habla portugués, inglés perfectamente, que está aprendiendo español. Mi hijo tenía el pronóstico de no caminar. Él corre, juega fútbol en un club aquí en San Diego y no tiene ningún problema de salud. Gracias a Dios, gloria a Dios, porque Dios manifestó su poder en la vida de mi hijo. Y mi hijo nació en Brasil y un día, algunos años después, mi hijo ya era pequeño, tenía unos 5 o 6 años, y encontramos este médico en un supermercado, ¿no? Y él nos vio, él miró a mi hijo, él solo dijo, wow, este niño es un milagro. El mismo médico que no creía en un milagro, cuando vio lo que hizo Dios en la vida de mi hijo, dijo, wow, este niño es un milagro. Gloria a Dios, Él manifiesta su poder cuando nosotros vamos hacia Él pedir ayuda. Versículo 40. Versículo 40, porque Dios permite las tormentas en nuestras vidas. La tercera lección, las crisis aumentan nuestra fe en Cristo. Las crisis aumentan nuestra fe en Cristo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Preguntó Jesús a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Wow. Imagínate el periódico el día siguiente. Imagínate si de hecho Jesús muriera ahogado, ¿no? Por esa tormenta ahí a través de este problema, de esta crisis. Imagínate el periódico, el Galilean News, ¿no? Jesús, el hombre que se dice el Mesías de Dios, muere ahogado. O otro periódico, ¿no? El Galilean Times, ¿no? Ahí, el día siguiente, Jesús, el Mesías, el que anda sobre el agua, muere ahogado mientras duerme. O imagínense el tercer periódico, ¿no? El día siguiente ahí en la televisión de Galilean News. Los 12 discípulos que dejaron todo para seguir a Cristo mueren sin saber lo que estaba pasando por una tormenta. No haría sentido ninguno eso. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo sus discípulos. Primero, Cristo hizo una afirmación al respecto del miedo de sus discípulos. Una afirmación. ¿Por qué tiene miedo? Jesús no les preguntó si tenía miedo, pero le preguntó por qué tenía miedo. Después, Él hizo una pregunta retórica. ¿Todavía no tienen fe? Mira, si Jesús es Dios, como vimos algunos versículos atrás, como la parte de la Trinidad, Él tiene todos los atributos de Dios y Dios es omnisciente.
Jesús ya sabía de la respuesta de los discípulos antes mismo de preguntarles por qué ellos no tenían fe. ¿Cierto? Pero Jesús permitió que ellos pasaran por esa tormenta para que su fe fuera aumentada, creciera. Y ahora te pregunto, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Pues la definición bíblica de la fe está en Hebreos 11, versículo 1, que dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¡Wow! ¡Qué bueno! Ahora sabemos qué es la fe. Pero ¿cómo la puedo conseguir? ¿Cómo conseguir fe o la fe? Pues Romanos 10, 17 dice: así que la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Así que si quieres tener fe, si quiere obtener fe en su vida, lea la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios y aplique la palabra de Dios en su vida. ¿Y qué hacer con esta fe? Pues ponga su fe en Cristo. Salmo 37, 5 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. 1 de Pedro 5, versículos 6 y 8. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Hermanos, si estás pasando por alguna crisis, si estás pasando por tormentas en su vida, si estás pasando por periodos de pruebas y pánico y problemas, recuérdate que puedes ir hasta Cristo y pedir ayuda, que Él va a manifestar su poder si su pedido, si su petición es de acuerdo con su voluntad y para su gloria, y que Él nos va a hacer aumentar nuestra fe en Él mismo. Recuérdate, no hay problema tan grave, océano tan profundo, valle tan tenebroso, montaña tan alta, enfermedad tan letal, matrimonio tan terminado, niños tan problemáticos, desempleo tan duradero, deuda tan alta, COVID-19 tan incurable, pandemia tan irritante, que Dios no nos puede ayudar. En Cristo y con Cristo podemos hacer todas las cosas. En Cristo y con Cristo podemos hacer todas las cosas, porque Él aumenta nuestra fe y dependemos de Él. Y es Él a través de nosotros, y es Él en nosotros, y toda la honra y la gloria se lo merece Él. Pues les conté la historia de mi primer hijo, David, que tuvo problemas cuando nació. Y 2 años después nació mi hijo Felipe. Felipe. Y Rebeca y yo, por algunos instantes, confieso que yo me quedé un poco aprensivo, ¿no? Por no saber lo que iba a pasar con Felipe. Y pensé, en mi corazón, sin querer confesar a Rebeca, pensé, pues, ¿y si el mismo que pasó con David cuando él nació, pasa con Felipe también? Si tiene problemas, ¿no? Durante el parto. Y me recordé lo que Dios había hecho. Y por eso descansamos. Y sabemos que el mismo Dios que cuidó de David podría cuidar de Felipe. Y nuestra fe aumentó bastante. Y gracias a Dios no hubo nada con Felipe. Felipe no tuvo ningún problema al nacer. Por último, versículo 41. Por último, ¿por qué Dios permite las tormentas en nuestras vidas? Número 4, la cuarta lección. Las crisis nos permiten conocer mejor a Cristo. Las crisis nos permiten conocer mejor a Cristo. Versículo 41 dice: ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Wow. Hasta esta altura, hasta este punto, los discípulos habían escuchado las enseñanzas de Cristo. Hasta este punto, los discípulos habían visto a Cristo sanar y salvar a otras personas. Ahora los discípulos estaban experimentando el poder de Cristo en sus propias vidas. Hasta este punto, Pedro, Juan, Andrés, Santiago, Jacobo estaban viendo lo que Cristo hacía en la vida de otras personas. Pero ahora, al pasar por esta tormenta, por esta crisis, ellos experimentaron Cristo en sus propias vidas y pasaron a conocer a Cristo más íntimamente. Hay una historia que dice que una vez Jesús llegó a Cesarea, una región ahí de Israel, está en Mateo 16, eso.
y él quería una información. Él dijo, ¿quién las personas por ahí, preguntó a sus discípulos, quién las personas por ahí dicen que yo soy? Y los discípulos rápidamente le dijeron, pues, Señor, algunos dicen que tú eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías y algunos dicen que eres uno de los profetas. Quería una información y Jesús recibió la información. De hecho, Juan Bautista, Elías, Jeremías y los profetas tienen semejanzas con Cristo, pero también tienen diferencias. Juan Bautista predicó que el reino de Dios estaba cerca y bautizó y predicó sobre el camino. Él preparó el camino, pero Jesús era el camino. Elías oró y Dios levantó al muerto y multiplicó el alimento de una mujer después, pero la mujer volvió a morir. Y Jesús también oró y resucitó muertos, pero las personas que le dio vida eterna y vivieron para siempre. Jeremías anunció la palabra de Dios. Jesús fue la palabra de Dios encarnada. Uno de los profetas, el profeta representaba a Dios en la tierra, y Cristo también representó a Dios en la tierra, pero Cristo cumplió las profecías. Y Él era el propio Dios, representaba a sí mismo. Eso era lo que las personas decían quién Jesús era ahí en los tiempos bíblicos. Y hoy en día, ¿quién las personas hoy dicen que es Jesús? ¿No? Quizás, no con palabras, pero con sus acciones, con sus actitudes, las personas dicen que Jesús es un médico, porque lo buscan apenas cuando están enfermos. No confiesan con sus palabras, no escriben en Facebook, no ponen en Twitter, pero con sus palabras dicen, con sus acciones, ¿no? Con su forma de portarse. Piensan que Jesús es un médico porque lo buscan apenas cuando están enfermos. O piensan que Jesús es un trabajador social porque lo buscan cuando ocupan ayuda. O quizás piensan que Jesús es un bombero, ¿no? Que trabaja en el 911 porque lo buscan cuando las cosas están en llamas, cuando hay desespero, cuando hay pánico, cuando hay una emergencia apenas. O lo buscan las personas a veces piensan que Jesús es un banco porque lo buscan cuando necesitan dinero, cuando no hay más finanzas. Otra vez, las personas no dicen eso con su boca, pero la manera como se portan, así define Jesús. Hablando de conocer personas, voy a cerrar con una historia. Hace unos 20 años atrás conocí una muchacha llamada Raquel. Y Raquel y yo nos tornamos amigos. Raquel vivía en Europa, yo vivía en Washington, D.C., aquí en Estados Unidos, y hablábamos de un montón de cosas. Y una vez Raquel me dijo que tenía una hermana. Y me dijo que su hermana era muy inteligente, muy temente a Dios, muy comprometida con las cosas de Dios, que era una excelente hija y que era muy linda. Y pues no le hice caso, pero después yo conocí a su hermana que se llamaba Rebeca. Y de hecho, cuando conocí a Rebeca, me di cuenta que Raquel estaba correcta, que Rebeca de hecho era muy inteligente, muy temente a Dios, que era una buena hija y que era muy linda también. Y me gustó tanto a Rebeca que me casé con ella. Es mi esposa hoy, ya hace casi 17 años. Y el mismo ocurre con Jesús. Podemos escuchar sobre Jesús. Podemos leer sobre Jesús. Podemos ver lo que Jesús representa para la vida de otras personas. Pero solo conoceremos a Jesús personalmente, íntimamente. Solo sabremos exactamente quién es Jesús cuando tengamos una experiencia con Él personal. Y así como yo conocí a Rebeca después de haber pasado tiempo con ella, solo conoceremos a Jesús sabiendo lo que Jesús dice sobre Él mismo. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí, Él lo va a ayudar en su crisis, pero Él también quiere que usted le conozca de forma personal e íntima. Y para eso Él quiere ser el capitán de la barca de su vida. Por lo tanto, sí, oro para que Dios te ayude en sus crisis. Pero hay una crisis que puede ser una crisis eterna que no quiero que tengas tú. No quiero que pase por la crisis de vivir la eternidad sin Cristo.
Pero eso puede ser resuelto hoy mismo. Y lo único que tienes que hacer es invitarle a Cristo a ser el capitán de la barca de su vida. Invitándole para ser el Señor y Salvador de su vida. Abriendo su corazón para Él. Invitándole para que sea el Señor de su vida. El Salvador de su alma. Hazlo hoy mismo, por favor. Por último, 4 cosas para que te recuerdes este día. Vaya a Cristo en busca de ayuda, la única persona que le puede ayudar en cualquier situación. Observe los milagros que Dios ha hecho a su alrededor. Ponga su fe en Cristo y deje que Él cuide de las crisis de su vida. Y que Cristo sea el dueño, el capitán, el Señor de su vida. Dios me lo bendiga. Amén.